tema neurodiversidad, desarrollo y aprendizaje. Y yo creo que es una pregunta que nos venimos haciendo posiblemente desde que pensamos en el tema para el coloquio. ¿Cuál es la idea que ustedes tienen de neurodiversidad? Yo empiezo con una pregunta al auditorio. Me parece importante que explicitemos cuál es ese concepto. ¿Qué entienden ustedes por neurodiversidad? Diferentes formas en que, me pongo un poquito, tengo la idea que en la casa, pero se puede empezar como sí, que la profesora pista como la diversidad de pensamientos, es como es la manera en que funciona el cerebro de diferentes personas. Tengo entendido así, neuro, pues, la parte del aparato nervioso, creo que algo así, o neurodiversidad. Sí, los diferentes funcionamientos del cerebro de las diferentes personas. ¿Qué otra idea tienen de neurodiversidad? Bueno, el concepto de neurodiversidad viene impactando el trabajo de los equipos que se ocupan de las investigaciones en neurociencias y en inclusión educativa desde hace ya más de 20 años. El concepto de neurodiversidad es relativamente nuevo, es un concepto que empezó a popularizarse más o menos en los años 90. Fue una investigadora australiana, Judy Singer, quien primero utilizó el término neurodiversidad. Básicamente, ella era una investigadora en ciencias sociales que tenía un hijo con autismo y un poco cansada, como tantos padres y tantas personas, de que muchos profesionales vieran su niño y le dieran distintos diagnósticos y conceptos. Ella empezó a reivindicar el concepto de neurodiversidad y lo hizo básicamente dentro de un contexto de transformación cultural, un contexto en el cual se ponía de manifiesto la importancia de los derechos humanos en educación, de respetar los derechos de los niños. Y algo muy, muy importante es que ella utilizaba el concepto de neurodiversidad para contrarrestar toda una tendencia que estigmatizaba las personas con este tipo de dificultades. Se hablaba como de un estereotipo de lo que llamamos trastornos, desórdenes. Desde hace algunos años hablamos de personas DIS, de la constelación de DIS, de distintos tipos de discapacidades, de trastornos de DIS que afectan el desarrollo de los niños, la dislexia, la discalculia, la dispraxia, etc. Básicamente la neurodiversidad se fue transformando y, como lo dice Simon Baron Cohen, en un editorial muy citado de una revista muy importante sobre estudios del desarrollo e infancia. Neurodiversidad se convirtió casi como en una filosofía, una tendencia, donde básicamente se enfatiza la importancia de reconocer las diferencias.
cada ser humano tiene unas características neurológicas, neuropsicológicas, que lo hacen muy singular. Estas diferencias deben ser identificadas, deben ser reconocidas, porque basándonos en esas diferencias podemos responder a las necesidades de los niños y las familias. Para las personas que militan en este movimiento, el autismo y el trastorno deficitario de la atención, por ejemplo, más que problemas, enfermedades como tal, representan diferentes características cognitivas, diferentes características neurobiológicas, y no deben mirarse solamente desde la perspectiva del déficit. Entonces es todo un movimiento emergente que ha tomado mucha fuerza en los últimos 20 años. Podríamos decir que este movimiento emergente ha marcado el trabajo en discapacidad, puesto que ha definido dos visiones completamente diferentes. La visión médica, que es la visión que enfatiza el análisis sobre la base de la existencia de un déficit, lo que llamamos el modelo del déficit, y la visión mucho más humanista, mucho más amplia, que es la visión social o el modelo social de discapacidad. Entonces, en el fondo existe una confrontación permanente entre estos dos modelos, mientras que el modelo médico pugna por la normalización de los niños, de las personas, entendido normalización como que hacemos una serie de intervenciones que permiten normalizar gradualmente los comportamientos y los aprendizajes. Y esas intervenciones son intervenciones terapéuticas. Y esas intervenciones terapéuticas nos hacen creer que todos los niños finalmente deberían aprender y desarrollarse de la misma manera. Por el contrario, el modelo social de la discapacidad habla de una serie de características singulares, no necesariamente de déficit, porque las personas neurodiversas, los niños, cualquier persona que tenga dificultades del desarrollo, no solamente tiene déficit en áreas puntuales, sino que también tiene muchas fortalezas. Y es identificando esas fortalezas y trabajando sobre ellas que logramos facilitar la compensación. Entonces es un modelo que mira no solamente los déficits, sino las fortalezas, y que trabaja privilegiando, favoreciendo la compensación y el desarrollo. Vamos entonces no se alcanza a ver el título, pero bueno. Pero en línea sí.